Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Con el gusto que me da saber que me acompañan en este su curso de los Salmos, capítulo 16, en donde vamos a ver tres salmos que están de alguna manera muy relacionados, ligados, y que, son el Salmo 13, clamor confiado, el Salmo 86, oración en la contrariedad, y el Salmo 63, sed de Dios. ¿Por qué estos salmos? No quise dejar pasar nuestro curso sin poder analizar, estudiar y desde luego orar con salmos para aquellos casos en los que nos sentimos enfrentando una situación muy difícil de enfermedad, de problemas, de presiones, angustias, el no saber cómo resolver una situación que se presenta, el buscar una luz, como en la oración en la que acudimos a Dios pidiéndole luz, orientación, solución a esa situación que estamos enfrentando. Y así entonces, iniciando con nuestro Salmo número 13, clamor confiado, vamos a encontrar que este Salmo inicia preguntando a Dios Padre, ¿hasta cuándo va a sentirse en esa situación de angustia, de abandono, de tristeza, de soledad, enfrentando ese problema sin solución? Después hace un clamor a Dios, un ruego de ayuda, un ruego de guía, de luz, de solución. Y por último, hace una declaración de confianza, de agradecimiento y de alabanza. Vamos a dar lectura y dice así, Salmo 13, clamor confiado, del maestro de coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Yahvé, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo andaré angustiado con el corazón en un puño día y noche? ¿Hasta cuándo me someterá el enemigo? Como les comento, son preguntas que uno frecuentemente se hace cuando está enfrentando situaciones, problemas, enfermedades, angustias sin solución. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos la puerta de salida a esa situación que no es agradable? Y clamamos a Dios. Y entonces en el versículo 4 dice, mira, respóndeme. Yahvé, Dios mío, da luz a mis ojos, no me duerma yo en la muerte. No diga mi enemigo, le he podido. No se alegre mi adversario al verme vacilar. ¿Quién es el enemigo aquí? Puede estar representado en personas, desde luego. Puede estar enmascarado, escondido, disfrazado tras personas que en un momento dado nos están dañando, nos están agrediendo, nos están persiguiendo, causando daño, queriendo perjudicar, puede ser. Pero finalmente tenemos que identificar que aquí el enemigo, atrás de una persona o de una situación o de una enfermedad o como se presente aquello que estamos sufriendo, finalmente es el maligno. Siempre el enemigo es el maligno. El maligno es muerte, el maligno es enfermedad, el maligno es engaño, el maligno es tortura, dolor, tristeza, vacío. Ese es el verdadero enemigo, disfrazado de diferentes maneras.
Después debemos saber también que Dios responde. Dios siempre tiene una respuesta para tus momentos de angustia, de soledad, de tristeza. Jamás te dejará ni te desamparará. Siempre te va a mostrar la luz que necesitas. Aquí lo que tenemos que entender es que la luz que necesitamos, el camino de solución, el amparo que en un momento dado nos va a brindar Dios, Yahvé, que siempre lo va a hacer. Va a ser el que resulte conveniente. Los tiempos de Dios y las formas de Dios no son los tiempos, ni las formas, ni la mirada del ser humano. El tiempo de Dios, la mirada de Dios, la forma de Dios es la forma de amor, es la forma de perfección. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entender. Más adelante vamos a hablar más claramente de esto. En su versículo 6, el Salmo 13 nos dice: pues yo confío en tu amor, en tu salvación. Goza mi corazón, a Yahvé cantaré por el bien que me ha hecho, tañeré en honor de Yahvé el Altísimo. Este es el Salmo 13, es un salmo corto que, repito, primero hace preguntas: ¿hasta cuándo voy a sufrir esto? Después clama a Dios: mírame, respóndeme, escúchame, aquí estoy. Y por último, la declaración de confianza, la declaración de agradecimiento y de alabanza. Es un salmo corto, lo podemos orar, entrar en conversación con Dios de manera breve en cuanto al contenido del salmo escrito o cantado, pero en su significado profundo es valiosísimo. Pasando al Salmo 86, tenemos aquí que es una oración en la contrariedad. ¿Qué pasa con este salmo? Bueno, este Salmo 86 habla de momentos de contrariedad, de angustia, de no tener respuestas, de no tener salidas, y inicia así: presta oído, Yahvé, respóndeme, que soy desventurado y pobre. Guarda mi vida, que yo te amo. Salva a tu siervo, confío en ti, tú eres mi Dios. Tenme piedad, pues clamo a ti todo el día. Anima la vida de tu siervo, pues por ti suspiro, Señor. Nótese que en este Salmo 86, al igual que en el anterior, piden respuesta. El salmista aquí dice: respóndeme. En el anterior salmo veíamos que dice: mira, respóndeme. Aquí el salmista dice: presta oído, Yahvé, respóndeme, que soy desventurado y pobre. Y volvemos a repetir: Dios siempre tiene una respuesta para tus momentos de angustia, de soledad y tristeza. Jamás te deja ni te desampara, siempre te mostrará la luz que necesitas. Pero aclaro, la luz que necesitas, no la que quieres o la que esperes de manera preferencial. La voluntad y el amor de Dios es perfecto y las respuestas que va a dar son perfectas. El mismo Salmo 86 en su versículo 5 nos dice: tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en amor con los que te invocan. Yahvé, presta oído a mi plegaria, atiende a la voz de mi súplica. Te invoco cuando estoy angustiado, pues tú me sabes responder. Señor, ningún Dios como tú, no hay obras como las tuyas. Qué adecuado resulta recordar aquí a nuestro querido profeta Jeremías 33:3, cuando decía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es lo que nos comunica
nuestro querido profeta Jeremías, profeta de Dios, que habla en nombre de Dios. Entonces, cuando dice esto Jeremías, lo dice en nombre de Dios. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos dice Dios? Clama a mí, yo te responderé. ¿Se dan cuenta cómo estamos descubriendo, estamos viendo aquí esta palabra? Ante angustia, ante problemas, ante enfermedad, ante soledad, ante preguntas, Dios responde. ¿Sí? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Esa es la parte importante. Que las respuestas que nos va a dar Dios van a ser grandes y van a ser tal vez con un contenido de cosas que no conocemos, que nos pueden resultar ocultas a nuestro discernimiento, pero que es lo que mejor conviene para nuestra vida. Es la respuesta de Dios. Dios siempre va a dar respuestas convenientes para nosotros después de haber clamado una solución, una respuesta, una ayuda, una guía, una luz. En su versículo 9, este Salmo 86 dice: todas las naciones que has hecho se postrarán ante ti, pues eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Muéstrame, Yahvé, tu camino, que recorreré con fidelidad. Concentra toda mi voluntad en la adhesión a tu nombre. Voy a volver a leer este versículo 11, porque estamos llegando a la parte importante en la que nosotros tenemos que hacer una reflexión, una consideración especial. Vuelvo a leer. Versículo 11. Muéstrame, Yahvé, tu camino, que recorreré con fidelidad. O sea, voy a caminar en integridad, en obediencia, en voluntad al camino que Dios me está mostrando. Concentra, después dice el salmista, concentra toda mi voluntad en la adhesión a tu nombre. Dicho de otra manera, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a caminar conforme a tu santísimo nombre. Y entonces aquí tendríamos que voltear a ver a Daniel en su capítulo 10, versículo 12, donde nos dice: tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y aquí voy a decir algo duro. Dios es Dios, el Todopoderoso, el Creador y Dueño de todo, el Señor de todo, con nuestro Señor Jesucristo también. El Creador de todo, Dueño de todo, Todopoderoso, amoroso, fiel. Pero eso no quiere decir que sea entonces un Dios de complacencias. Eso no quiere decir que sea un Dios para nosotros y nuestra voluntad y nuestros deseos y como lo queramos y cuando lo queramos, no. Tenemos que reconocer que Dios tiene todo el señorío, tiene toda la autoridad, tiene toda la propiedad de todo, porque Él es el creador de todo. Entonces, no tiene una varita mágica para conceder deseos, ni tampoco es un Dios de complacencias como queramos, a la hora que queramos y en la forma en la que queramos. Tenemos que entender, como dice Daniel aquí, tenemos que proponernos a ganar entendimiento y humillarnos a la voluntad de Dios. Entender que Dios es amor, que Dios es fiel y que todo cuanto hace, permite o no permite,
es por amor a nosotros. Es en su perfecta y amorosa y fiel voluntad. No se vale engañar a las personas en prédicas donde se proclame la seguridad, la garantía de que Dios va a escuchar en ese momento y está haciendo que caiga sobre la persona la solución, la sanación, el remedio, el camino y la luz. Y la gente empiece a hacerse la idea de que lo que está deseando, esperando, se va a conseguir. Porque generalmente, ¿qué pide una persona? Pide cosas, situaciones, necesidades, que más que necesidades son apegos. Cuando lo que debemos de pedir y preocuparnos es crecer en espíritu, pedir Espíritu Santo para poder lograr un día llegar a la presencia de Dios, poder disfrutar de la gloria de Dios. Y entonces, qué dolor me da ver tantas prédicas o predicadores que en masa los llaman y de manera emotiva, porque manejan la emoción, manejan el momento, y las personas, por el dolor, la tristeza, la necesidad que tienen, ¿verdad?, se dejan llevar por eso y de veras creen que se va a cumplir lo que en ese momento le están pidiendo a Dios. ¿Y qué le están pidiendo? Una casa, un coche. Que la persona que se fue y me abandonó regrese. O que la persona que no me quiere y yo la quiero, me quiera. Dios, eso no es así. No estamos ante, repito, un Dios de complacencias que de verdad nada tienen que ver con el amor de Dios. Un amor perfecto. Entonces, tenemos que comprender que nuestra súplica, nuestro ruego, nuestra oración tiene que ir dirigida siempre a buscar lograr llegar a Dios, a su presencia, por haber vivido en la voluntad de Dios, por haber crecido en espíritu, y que los problemas que Dios en un momento dado nos ayuda a resolver, la manera en la que los resolvemos o no los resolvemos, o la manera en la que los vamos a vivir o a sufrir, es la más conveniente. Es la correcta, porque así Dios lo tiene visto para nuestro beneficio y conveniencia. Eso es lo importante. Continuando con nuestro Salmo 86, en su versículo 12 nos dice: gracias de corazón, Señor, Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre, pues grande es tu amor conmigo. Me has librado de lo hondo del Seol. Oh Dios, los arrogantes me atacan, una turba de violentos acecha mi vida, y no te tienen presente. Que mis adversarios vean confundidos que tú, Yahvé, me ayudas y me consuelas. ¿Quién es aquí el enemigo? ¿Quién es el adversario? Vuelvo a repetir, es el maligno. El maligno que siempre nos va a tratar de engañar, nos va a querer distraer, nos va a querer alejar del camino de la voluntad de Dios, y que muchas veces este maligno se presenta a través de personas, cosas, situaciones, dificultades, enfermedades, momentos que llegamos a enfrentar. Pero nunca perdamos de vista esto. Es el gran engañador, y como buen engañador se disfraza bien, se oculta bien de diferentes maneras y circunstancias, pero nosotros sabemos que debemos saber identificarlo, y que la primera arma que podemos utilizar contra él y que es eficaz
es la oración. El entrar en conversación con Dios, el escucharlo, saber escucharlo en esa oración. Y de esto precisamente vamos ahora a platicar más adelantito. El Salmo 86 en su versículo 15 continúa y dice: pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y lleno de amor y fidelidad, vuélvete a mí, tenme compasión, da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu sierva, concédeme una señal propicia. Bien, aquí tenemos entonces que este salmo hace referencia a Éxodo 34, 6, 7 siguientes, donde nos dice que Dios es clemente, misericordioso, tardo a la cólera. Dios tiene paciencia, Dios es misericordioso, Dios es clemente. Entonces, su amor es fiel, su amor es eterno. De ahí entonces que Dios siempre va a volver su rostro divino ante un ruego, ante una oración de auxilio, ante una oración que pida luz, que pida camino. Dios siempre va a responder. Aquí lo importante es saber darnos cuenta cómo y cuándo viene esa respuesta, y que no forzosamente tendrá que ser como nosotros esperamos recibir esa respuesta. Que si no la recibimos como uno la desea, pues es porque no es la conveniente. Dios sabe cuál es la conveniente y Dios da siempre la respuesta conveniente. De ahí entonces que aquí estamos viendo en nuestra lámina, dice: ora no para que Dios complazca tus deseos, sino para que tú puedas aceptar los de Él. Saber aceptar los deseos y la voluntad de Dios es una forma de saber escucharlo. Entonces, cuando hacemos oración, ¿sí? Ya lo había yo dicho alguna vez en alguno de los anteriores capítulos, ¿sí? Esperamos que Dios nos escuche y llega un momento en que decimos: es que Dios no me escucha. Bueno, cuando eso sucede, tenemos que pensar tantito, recapacitar y decir: alto, alto. Sí me escucha, Dios sí me escucha. Lo que sucede es que no viene la respuesta, porque más bien lo que Dios quiere es que yo lo escuche a Él. Nuestras oraciones no siempre van a ser para que Dios nos escuche. Muy frecuentemente o siempre también tendrán que ser nuestras oraciones para que tengamos la capacidad de poder escucharlo. Hay veces que vamos a tener que darnos cuenta que la respuesta nos las está dando, pero no la queremos ver. La respuesta nos las está dando, pero no la queremos escuchar. Nos obstinamos en querer lograr conseguir algo cuando Dios de diferentes maneras nos está dando señales, nos está dando respuesta y nos está diciendo: no. No es bueno, no es para ti, no es conveniente, no es el momento, te puede hacer daño, te puede destruir, te puede dar tristeza, te puede llevar al fracaso. Y sin embargo, somos ciegos, somos sordos y lo más triste, somos rebeldes y somos desobedientes. Al no querer escuchar el amor, la fidelidad, la perfección que es Dios en sus respuestas. Con esa confianza tenemos nosotros que saber discernir las respuestas de Dios. Cuando Dios nos concede algo que estamos pidiendo y lo recibimos en la manera esperada, ¡qué maravilla! Ay, gracias, Dios nos escuchó. Pero cuando no llega en la manera deseada,
Seguimos orando y seguimos rogando y seguimos pidiendo y seguimos clamando y viene enseguida la queja, Dios no me escucha. Cuando nos está dando la respuesta y no queremos verla. Nuestra rebeldía se hace manifiesta. Y esto es una forma de ofender el amor perfecto de Dios. Entonces, ser dóciles, saber resignarnos, saber humillarnos ante su perfecta y amorosa voluntad es una forma de ganar. Porque al cabo del tiempo nos vamos a dar cuenta que eso nos llevó a salvar una situación que se hubiera presentado de una manera más grave. Que hubiéramos dado un paso equivocado, que nos hubiéramos llevado una gran desilusión o hayamos obtenido una gran pérdida de haber logrado aquello por lo que clamábamos a Dios, que no quería Dios para nosotros. Dios siempre responde, pero nosotros debemos saber recibir siempre también con el mismo amor, con el mismo agradecimiento, con la misma docilidad y aceptación las respuestas que Dios nos da. Pasando luego entonces a nuestro Salmo 63, que nos habla de la sed de Dios. Es aquí en donde vamos a entrar, ahora sí ya de lleno, a la parte más profunda, más importante o significativa de nuestra plática del día de hoy, en la que vamos a ver que se ligan de alguna manera nuestros 3 salmos. Sed de Dios. Bueno, ¿qué es este salmo? Este salmo es un salmo en el que se pone de manifiesto esa necesidad, ese deseo, esa ansia que todo ser humano llega a experimentar cuando clama a Dios. Necesita sentir, saber que tiene a Dios cerca de uno. Y así entonces, vámonos a platicar un poquito del Evangelio de Juan en su capítulo 4, versículo 5 a 26, que nos narra aquí el evangelista, nos narra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Voy a dar primero algunos datos importantes. Han de saber que los samaritanos en tiempos de Jesús no eran agradables para los judíos y los judíos no eran agradables para los samaritanos. Esto desde que se dio la división de los reinos del norte y del sur, del que ya en capítulos anteriores les hemos hablado. Así entonces se consideraba que los samaritanos eran impuros y efectivamente habían caído en un sincretismo enorme. ¿Qué es esto? Hablaban de Dios, de Yahvé, que lo veneraban, lo buscaban, pero al mismo tiempo hacían otro tipo de adoraciones, caían en idolatrías, en paganismo, y a esto se le llama sincretismo. Entonces se les consideraba a los samaritanos como personas contaminadas, que no vivían, no andaban en la voluntad, en la integridad y en la fidelidad a Dios. Entonces aquí hay una situación que debemos de considerar, porque vamos a ver cómo Jesús habla con la samaritana y la samaritana se sorprende mucho de que un judío le esté hablando cuando ella es samaritana, y a eso le sumamos que era mujer, pues todavía era algo, vamos, que inesperado. No era posible que un varón desconocido hablara con una mujer. Luego entonces, aquí vamos a encontrar que se habla de un pozo de agua y de una fuente de agua, que son cosas distintas. ¿Qué es un pozo? Un pozo de agua eran aquellos lugares que se cavaban y que sí, tal vez en un tiempo habrán tenido agua viva. Quiere decir que de ese pozo emanaba agua fresca, agua viva. Entonces ahí estaríamos frente a una fuente, ¿sí? Igual se cava como pozo, pero es fuente porque nace, porque brota el agua.
Y esta agua es agua viva, es una fuente de agua, diferente a aquella otra en donde es un pozo ya seco, ya no hay agua, pero sí en cambio con la lluvia se contiene el agua. Entonces estamos hablando de un agua que es producto no de una fuente viva, que esté brotando el agua en el pozo, sino es un contenedor, un lugar donde se mantiene, se guarda el agua que se ha logrado recaudar de una lluvia. Entonces, lógicamente, es un pozo de un agua que no es viva, no es fresca, está de alguna manera estancada y no tiene la misma frescura, la misma transparencia, la misma limpieza que aquella que sale de una fuente de agua viva. Entonces, aquí vamos a ver cómo se va a hablar de un pozo de agua y cómo vamos a hablar de o el evangelista habla de una fuente de agua viva. Y así voy a empezar a dar lectura a este pasaje. Jesús y la samaritana. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 26. ¿Ok? Se inicia hablando de Jesús. ¿Y qué se dice? Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, un pozo, ¿sí? No una fuente de agua viva, ya era un pozo donde se guardaba agua de lluvia. Entonces, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Esto quiere decir mediodía, las 12 del día. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. ¿Qué quiere decir? Jesús estaba solo y va a tener este encuentro con la samaritana y sus discípulos no están con él. La samaritana le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y es que los judíos no se tratan como con los samaritanos. Esto yo ya lo había explicado, el por qué. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Aquí está hablando de agua viva. Luego entonces es una fuente de agua viva la que Jesús le dice que le podría ofrecer. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que la conversación que está llevando a cabo Jesús y aquella otra
en la que también participa la mujer, bueno, es la misma, están en niveles diferentes. La mujer está hablando desde un plano meramente práctico y material. Jesús está hablando a otro nivel, que desde luego la mujer de primera instancia no se puede percatar de ello. Después dice, versículo 13, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que le está haciendo ver a la mujer que el agua del pozo es agua muerta y que el agua que él puede ofrecer y darle es agua viva. Y eso es una gran diferencia. Hasta ahí. Vamos a ir avanzando y después esto se va a aclarar y se va a explicar mejor. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Como vemos, la mujer sigue en un plano material, práctico, cotidiano. Él le contestó, dando un giro totalmente a la plática, le contesta: vete y llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le responde: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho verdad. Aquí Jesús, con algo normal para la mujer, algo sabido en su vida, la introduce y la lleva a un plano ya diferente a aquel en el que la mujer está comprendiendo esta plática. Y aquí es en donde empieza la riqueza de este pasaje bíblico. Cuando Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido, y en eso has dicho verdad. El sentido teológico profundo de estas palabras de Jesús se está refiriendo no a los 5 maridos tal como se lee literalmente, sino que se refiere a los apegos, se refiere a aquellas cosas vanas, se refiere a aquellas situaciones que no tienen valor, se refiere a aquellos ídolos, sincretismo en el que ha vivido la mujer. Y que todo esto, todo ese sincretismo, paganismo, idolatría, apegos a cosas materiales, no la ha hecho feliz. 5 maridos ha tenido y no ha logrado tener satisfacción en su vida, plenitud, paz, tranquilidad, prosperidad. Esos 5 maridos no se refiere a 5 maridos, repito, se refiere a apegos, a sincretismo, a no vivir en la voluntad de Dios. A eso se refiere, a estar tomando agua de pozos que dan solamente contaminación, porque su agua es muerta, es agua contaminada, es agua que no da vida, es agua que no alimenta, es agua que no satisface, es agua que no quita la sed. Los apegos, la idolatría, el sincretismo, el voltear a ver las cosas cotidianas, materiales, como las más importantes y por las que estemos buscando felicidad, finalmente nos van a llevar a vivir con sed. Siempre, siempre vamos a volver a tener sed después de estar tomando aguas contaminadas, que no son aquellas que nos daría Dios a beber para
estar en plenitud. La mujer le replicó en su versículo 19, Señor, veo que eres un profeta. ¿Y por qué le dice esto? Porque se sorprende de que Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Le dice, dice, cierto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora es tu marido, el que ahora tienes no es tu marido. Entonces la mujer se sorprende cuando ve que Jesús sabe esto de ella. Entonces le dice, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Pues sí, los samaritanos, no iban a adorar a Jerusalén. ¿Sí? Adoraban en Jerusalén los judíos. Por esta división, malentendido, bueno, no era malentendido, no se querían. Los judíos consideraban a los samaritanos contaminados e impuros. Y mucha verdad había de eso. En su versículo 21, Jesús le contesta, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esto es la parte toral de la plática que sostiene aquí Jesús con la samaritana. ¿Y qué le dice aquí? Que ya llegó el tiempo, ¿sí? ¿Verdad? Ya está Él proclamando el reino de Dios, ya está en la tierra, Él es el gran esperado, ¿verdad? Y viene a mostrar el camino, la verdad, la vida, viene a mostrar que no es un templo en donde se adora y está Dios. Viene a mostrar que es el espíritu de cada persona en donde podemos albergar a Dios. Y que ahí, en nuestra persona, en nuestro espíritu, es donde debemos conservarlo, debemos guardarlo, debemos adorarlo, respetarlo a nosotros mismos, sabiendo que Él está en nosotros, no está en un templo, pero sobre todo en espíritu, el Espíritu Santo, que finalmente es el agua viva, son las fuentes brotantes de agua viva, es el Espíritu Santo el que va a permitir que esta persona deje de continuar bebiendo aguas contaminadas, deje de tener apegos a cosas que no son de Dios, el dinero, las posesiones, las relaciones que no son puras o no son adecuadas, amistades, vicios, costumbres, gustos, forma de hablar, de expresarse, de dirigirse con las personas. Todo eso es el agua contaminada. Todo eso es el pozo de agua muerta, que es aquella que nos da a beber el maligno y que nos las da a beber de manera engañosa. Nos las presenta atractiva, nos la presenta apetitosa. Nosotros nos gozamos estando en ellos. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gusta la comodidad? ¿A quién no le gustan cosas materiales que nos provocan gozo, satisfacción? ¿A quién no le gusta conocer amistades o sostener relaciones que den placer, que den gusto, diversión, pero que no son íntegras? Todo eso es agua contaminada. Todo eso es un agua que te va a dañar, te va a llevar a la muerte y que siempre te va a mantener con sed, además, porque nunca te va a satisfacer, porque nunca va a saciar tu sed.
siempre creerás más de lo malo, de lo contaminado. Y de manera engañosa, tú podrás creer que esa es lo que vale, eso es lo valioso, y no es así. Y entonces, ¿dónde está el verdadero tesoro? ¿Dónde está la verdad? En las fuentes de agua viva, en las no contaminadas, en las puras, en las cristalinas, en las auténticas. Y esa solamente la da Dios. El Espíritu Santo es el que te da un agua viva, un agua que te va a alimentar y te va a quitar la sed. Y no volverás a sufrir sed, no volverás a sufrir necesidades, porque Dios estará satisfaciendo todas tus necesidades, no las materiales, las espirituales. Y un espíritu satisfecho en sus necesidades no necesita nada. Un espíritu satisfecho en sus necesidades no teme nada. Un espíritu satisfecho en sus necesidades no corre riesgos. Un espíritu que camina y vive a la luz de Dios difícilmente puede ser atacado de manera exitosa por el maligno. Porque Dios protege, porque Dios cuida, porque Dios responde. Y en esas respuestas dadas por Dios son las que tenemos que saber escuchar, aceptar, tomarlas, aprovecharlas, porque nos va a llevar al bien. Aprovecharlas porque es lo conveniente. Aprovecharlas porque es la voluntad de Dios. Aprovecharlas porque nos vamos a dar cuenta después que fue la mejor solución, que fue la mejor respuesta y que Dios nos pudo haber o nos libró de mayores daños o de situaciones que nos iban a llevar a fracasos, a dolor, a enfermedad, a vivir situaciones que no iban a tener después vuelta atrás. Continuando con la plática que tiene la samaritana con Jesús, le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos los develará todo. ¿Sí? Los samaritanos, como los judíos, estaban en espera del Mesías, del Salvador. Y aquí la samaritana se lo hace saber, se lo menciona a Jesús. Sé que va a venir el Mesías, el llamado el Cristo. Cuando venga Él, nos los develará todo, todo nos los dirá. Jesús concluye su plática con ella y le dice: yo soy el que está hablando contigo. Dicho de otra manera, ese que dices tú que sabes que va a venir, soy yo. Qué pasaje tan hermoso. Así entonces, entendiendo lo que es este pasaje de la samaritana, volteamos ahora a ver nuestro Salmo 63, que habla precisamente de la sed de Dios, pero de una sed que sea satisfecha, de una sed que una vez que tomemos en agua se sacie y no volvamos a sentir esa sed. ¿Sí? Entonces, clamemos a Dios por lograr beber esa fuente de agua viva que nos calme la sed y que la sepamos recibir en la perfecta voluntad de Dios y en nuestro actuar perfecto. Y así dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Recordando la historia que ya hemos platicado, había comentado que su hijo lo perseguía, quería arrebatarle la corona, estaba queriendo quitarle la vida. David tuvo que salir huyendo y estaba en el desierto, y es cuando el momento en el que se está refiriendo este salmo. Y dice en su versículo 2: Dios mío, tú mi Dios, yo te busco, mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo,
como erial agotado sin agua. Así como te veía en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre. Me saciaré como de grasa y médula, mis labios te alaban jubilosos. Si acostado me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio y exulto a la sombra de tus alas. Mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. Bueno, ¿qué nos dice aquí el Salmo? Nos está haciendo notar algo muy importante. Yo creo que todos lo hacemos. No creo que haya alguien que no haya llevado en la noche un pensamiento, una reflexión, una oración, una meditación, y aquellos que logran más discernimiento, que hayan logrado una conversación con Dios en la noche. Aquí dice: si acostado me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio y exulto a la sombra de tus alas. Dicho de otra manera, en la noche es muy común que le dediquemos tiempo, a veces horas, a pensar en Dios, en lo que nos pueda responder, en lo que nos quiere responder o en lo que nos quiere decir. En esos momentos tenemos que darnos cuenta y tenemos que estar con el corazón y la mente abiertos para poder percibir, para poder discernir que Dios nos escucha y nos está dando respuestas que nosotros necesitamos aprender a escuchar. Nosotros necesitamos de manera dócil saber escuchar y aceptar. Después, en el versículo 10 dice: mas los que tratan de acabar conmigo caigan en las honduras de la tierra, sean pasados a filo de espada, sirvan de presa a los chacales. Pero el Rey en Dios se alegrará, el que jura por él se felicitará cuando cierren la boca los mentirosos. Sabemos que el mentiroso, el engañador, es el maligno. Tal vez parezca repetitiva, incisiva, pero el maligno se enmascara, se oculta de manera engañosa y engañadora, de diferentes maneras, formas o a través de personas. Aquí entonces cae muy bien recordar a Mateo en su capítulo 5 y 6, cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Esa sed va a ser saciada, pero no estamos hablando de una sed material, de una sed que se sacie con agua de pozo muerto, con una agua contaminada. Estamos hablando de una fuente de agua viva que te alimenta no de cosas materiales, sino que te alimenta en Dios, en espíritu y en verdad, para que conozcas a Dios en espíritu y en verdad, para que vivas en espíritu y en verdad, para que adores a Dios en espíritu y en verdad, para que en espíritu y en verdad podamos un día llegar a la gloria de Dios, en una vida eterna, bendecida, feliz, plena, que tanto promete Dios y en la que nosotros creemos, y que de manera confiada, gracias a la sangre de Cristo y a su infinito amor, en el que cargó con todas nuestras culpas y pecados, nos dio con su sangre el poder ser justificados,
llamarnos justos y por fe vivir una vida eterna en la gloria de Dios. Con esto, pues, tenemos mucho en qué reflexionar en estos 3 salmos. Volvamos a leerlos, hagamos oración con él, vayamos a la lectura de la cita bíblica de Jesús y la samaritana, oremos con estos 3 salmos en donde, como siempre, vamos a poderlos escuchar. Alguno de ellos viene en poema, los otros 2 vienen con música, cantados, hermosos para poder meditar con ellos, hacer una oración, pero sobre todo, detenernos, reconocer y darnos cuenta que Dios siempre responde. Lo que sucede es que a veces no sabemos escuchar esas respuestas de manera dócil, confiada y feliz. Muchas gracias, los dejo y espero tener el gusto de poderlos ver en nuestro siguiente capítulo, el último, en donde, por cierto, qué pena me da, hablé de 17 capítulos y a la hora de sacar la cuenta parecían ser 18, una disculpa. Pero bueno, nuestro próximo capítulo 17, con este terminamos nuestro curso, no se lo pierdan, va a estar muy bien. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien, porque me ha hecho bien. Cantaré al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor
porque me ha hecho bien, porque me ha hecho bien. Cantaré al Señor, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien, porque me ha hecho bien. Cantaré al Señor, al Señor. Salmo 86. Oración de David. Inclina, oh Señor, tu oído y óyeme, porque estoy pobre y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy misericordioso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo cada día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni hay otro que haga tus obras. Todos los gentiles que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande sobre mí, y has librado mi alma del hoyo profundo. Oh Dios, soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de fuertes ha buscado mi alma, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Mira en mí, y ten misericordia de mí. Da fortaleza tuya a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y veanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti,
Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.